Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema de estimación, continuando la parte de estadística inferencial que empezamos en las clases anteriores. Vamos a ver algunos conceptos básicos de estadística inferencial, vamos a ver estimación puntual para variables cuantitativas, promedios, y para variables cualitativas, proporciones. También vamos a hacer estimación por intervalos para promedios con variancia conocida y desconocida, variancia poblacional, y vamos a hacer estimación por intervalos para proporciones. Como objetivos de aprendizaje se pretende que el estudiante pueda realizar estimaciones puntuales a partir de un conjunto de datos y también que pueda hacer cálculos de intervalos de confianza para variables cualitativas y cuantitativas, ya sea que conozca o no la variancia poblacional. Entonces, repasando un poquitito la parte de estadística inferencial que vimos la vez pasada con el tema de muestreo. Entonces tenemos una población que vamos a denotar con N mayúscula. De ahí vamos a hacer la medición de una serie de características que pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿verdad? Esas características a nivel poblacional se llaman parámetros. Si son cuantitativas, entonces las estimamos a través del promedio, y si son cualitativas, a través de proporciones. Como las mediciones por lo general no se pueden realizar en toda la población, entonces uno lo que hace es extraer una parte de esa población y calcular una muestra. Entonces, hacer todas esas mediciones de esas características en la muestra. Esas mediciones de las características se llaman estimadores, y si son cuantitativas, como les mencioné, las estimamos con promedios, si son cualitativas, con proporciones. El tamaño de la muestra requiere 3 elementos para el cálculo: la variabilidad, la confianza y el error de muestreo. Conceptos que vimos la clase pasada. Entre más variable sea la característica, mayor va a ser el tamaño de la muestra. La confianza, que es un valor asociado a la distribución normal estándar, y el error de muestreo, que es cuánto es lo máximo que voy a permitir que varíe el estimador con respecto al parámetro. O sea, la característica que estoy midiendo, cuánto es lo máximo que voy a permitir que varíe. Ese es el error de muestreo o error de muestreo, que representamos con D. Para poder hacer inferencia o para poder generalizar los datos de la muestra a la población, se requiere que el muestreo sea aleatorio. Ese es el requisito indispensable. Si el muestreo no es aleatorio, no podemos generalizar los datos. Entonces vimos el concepto de error de muestreo, que son errores que se dan por trabajar con una parte de la población, y que esas diferencias pueden estar subestimadas en el caso de que el estimador sea menor que el parámetro, o sobreestimadas en el caso de que el estimador sea mayor que el parámetro. También vimos estos sesgos que se pueden cometer tanto en un estudio a nivel de toda la población, en un censo, como en un estudio por muestreo, que son los sesgos de medición, sesgos de omisión o no respuesta, y sesgos de selección que se producen en muestreos no aleatorios, ¿verdad? Porque no todos los elementos tienen una probabilidad o posibilidad de ser incluidos en la muestra. Entonces, parámetro es el valor de la característica cualitativa o cuantitativa a nivel poblacional. Y el estimador es el valor de la característica a nivel de la muestra. Los estimadores, para que sean buenos estimadores, tienen que cumplir con 4 requisitos: que sean insesgados, consistentes, eficientes y suficientes. Insesgado significa que al calcular el estimador para todas las muestras posibles y promediar esos valores, dé como resultado el valor poblacional. Nosotros vamos a hacer el cálculo de muchas posibles muestras, ¿verdad? Entonces, si yo saco varias muestras y promedio los valores, al final tengo como resultado el valor poblacional. Entonces, eso es un requisito que deben de cumplir los estimadores para que sean buenos estimadores, que sean insesgados. También consistentes, es decir, que conforme aumenta el tamaño de la muestra, puedo estar casi seguro de que el valor estimado está muy cerca del valor poblacional. Eficientes, es decir, que tenga la menor variación de una muestra a otra. Y suficientes, es decir, que utilicen toda la información de la muestra.
El caso del promedio, por ejemplo, que utiliza todos los datos, es un estimador que cumple con estas propiedades. La mediana, por ejemplo, nada más toma la mitad de los datos. Ordenamos todos los datos y buscamos cuál es el valor que está en el centro, ¿verdad? Que ubica la mitad de los datos. Entonces no requiere del uso de toda la información. La mediana no es un estimador suficiente, no cumple con esta característica. El promedio sí. La desviación estándar también. Toma en cuenta toda la información. Ok, entonces, los estimadores, la característica que yo estoy estimando, no sé, mencionemos la edad por decir algo que sea cuantitativa, o la proporción de personas que se automedica, por ejemplo, que es cualitativa. Entonces, esa variable que yo estoy estimando se puede comportar también como una variable que tiene diferentes valores según sea la muestra que yo estoy eligiendo. Entonces, al seleccionar diferentes muestras, el estimador se comporta como una variable. Si se seleccionan muestras de tamaño n y para cada una se calcula un promedio, la distribución de probabilidad de ese promedio se encuentra definida por el teorema del límite central. Y el teorema lo que dice, sí. Perdón, ¿puede devolverse y repetir lo primero? Es que no lo entendí muy bien. Esto. Sí, eso. Ajá. Esta es que la estimación que yo estoy haciendo de la variable puede tener diferentes valores de una muestra a otra. Ese es el primer comportamiento. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Voy a salirme y voy a compartirles un archivo de Excel, tal vez para que quede un poco más claro lo que estoy diciendo. Ahí están viendo el archivo de Excel, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo generar números aleatorios? Lo vimos en algún momento. No que yo me acuerde, profe. No, profe. Bueno, con la calculadora pueden generar números aleatorios y si no, bueno, con Excel, ¿verdad? Ahí también podemos generar números aleatorios. Entonces voy a generar números aleatorios entre 1 y 28. Que aquí tengo la lista de clase. Bueno, no sé si todos están conectados, creo que faltan algunos, pero bueno. Voy a generar ahí números aleatorios y voy a sacar un tamaño de muestra, digamos, de tamaño 5. Y voy a hacer la estimación de la edad. Entonces, voy a poner acá. Ok, entonces la persona 9, la persona 24, la persona 14, la persona 7 y la persona 22. Vean que este valor va cambiando conforme yo realizo cualquier modificación en Excel. Este valor aleatorio cambia. Es una función dinámica. Entonces, vamos a ver. Arelis, no sé si está por ahí, para que me diga la edad. Está conectada. 4. Rachira. 19, profe. 14. Sofía, León. 18. La persona 7. Daniela, Darcia. 18. 22. Milena. 20. La persona, Areli no estaba, no se conectó. Bueno, Alison. 19, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces esos datos, ¿verdad? Este es como el ID, digamos, el identificador de donde yo lo saqué de la lista, para reconocerlos en la muestra. Y esta es la variable que estoy estimando, ¿verdad? X. X toma el valor de 19 para la persona 5, X toma el valor de 19 para la persona 24, X en la posición 14 toma el valor de 18, etc. Entonces, la variable tiene diferentes valores, ¿verdad? Entonces, aquí voy a calcular un promedio, ¿verdad?
promedio de la muestra 1. Y voy a calcular otra muestra. De tamaño 5 lo voy a hacer. Esta hagámosla de tamaño 6. Y allá, olviden los valores que están saliendo. Ya la 24 ya salió, la 11, 25, 12, 14 ya salió, 22 ya salió. Ven que el muestreo que estoy haciendo es sin reemplazo, ¿verdad? No voy a entrevistar 2 veces a la misma persona, porque los números, como son aleatorios, se pueden repetir. No sé si Profe, le falta uno, porque la N6. Ah, ok, sí. Ajá, y 28, gracias. Ok, entonces la persona 18, Lucía Matamoros. 19, profe. Sí. Steve González. 19, profe. 5. Daniel Quiroz. 19, profe. 12. Emily. 18, profe. Joseph. Ah, no, Joseph se había ido, ¿verdad? Entonces lo tengo que sustituir. Narel. 18, profe. 28. Natalia Vargas. Tampoco estaba, ¿verdad? Yo creo. No he actualizado mi lista. Sofía Vázquez. 19, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer aquí un segundo promedio. Vamos a hacer el cálculo aquí. El promedio de estos datos. Y el promedio de estos otros. Es muy parecido, en realidad hay poca variabilidad, ¿verdad? Sacar otra muestra. Hacer aquí otra. Ocho, 17, 10, 17, 15 ya están. 5. Profe, 5 ya estaba. Eso. Ok, entonces otra vez salió 5. El 13, profe. El 13 salió. Y el 16. Ok, eso sí, ¿verdad? No me ayudan a revisar que estén, que sea sin reemplazo. Tengo 7 valores. Ajá. Ok, la persona 6, María José. 20. Daniela Díaz. Fiona. 18, profe. 18. Son las 10. Elizabeth García. Alexa. 18, profe. 19. Daniel Méndez. 19. 6. Fiorella Méndez. ¿Qué le había dicho? No, 18. y me faltaron 2 aquí. Y Daniela Díaz no estaba, ni Ariel. Juan Carlos Arce. Está.
Abigail. 19, profe. Una más. Mariana. 20. Vean, ahí tenemos esas tres muestras, ¿verdad? Que acabamos de sacar. Ya voy a borrar aquí el aleatorio. Entonces, en las propiedades que mencionamos, ¿verdad? Me voy a devolver aquí a la presentación, porque lo que quería era que les quede un poco más claro estas propiedades que mencionamos, ¿verdad? Insesgado, al calcular el estimador para todas las muestras posibles y al promediar esos valores, voy a obtener como resultado el valor poblacional. Valor que por lo general no se conoce, ¿verdad? Es el parámetro. Después, consistente, que conforme se aumenta el tamaño de la muestra, se puede estar casi seguro que el valor estimado está muy cerca del valor poblacional. Eficiente, que tenga la menor variación de una muestra a otra, y suficiente, que utilice toda la información de la muestra, ¿verdad? Y después pasamos a esta diapositiva. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, la primera característica es que sea insesgado, ¿verdad? Es decir, esta es una posible muestra de tamaño 5, ¿verdad? Que yo generé números aleatorios y el promedio me dio 18.8. Esta es una muestra de tamaño 6, el promedio me da 18.7, digamos, redondeado. Y esta es una muestra de tamaño 7 y el promedio me da 18.85. Si yo promedio todos esos promedios, ¿verdad? Entonces, vean que el estimador es el promedio, ¿cierto? X barra. Es que no tengo, les puse prom, ¿verdad? Pero es X barra, es el promedio. X es la variable que tiene diferentes valores. X barra, al sacar diferentes muestras, también tiene diferentes valores, ¿verdad? Aquí tiene un valor, aquí tiene otro valor, aquí tiene otro valor. Si yo hago el promedio de los promedios, ¿verdad? Promedio de los promedios. Entonces, este y este. Esos tres valores. La primera característica de los estimadores que decía que fuera insesgado es que si yo saco todas las posibles muestras, aquí solo saqué 3, pero si yo saco todas las posibles muestras y promedio esos promedios de cada una de esas muestras, al final voy a tener como resultado el valor poblacional. Valor que algunos conocen, ¿verdad? Yo no lo conozco porque no sé los datos, pero ustedes hicieron una entrevista y ¿alguno se acuerda cuánto le dio la edad promedio de todo el grupo? Creo que 18,92. Bueno, Promedio poblacional. Ese valor por 18,92. Voy a poner ese valor aquí. Este valor por lo general uno no lo conoce, porque uno no hace el estudio a nivel poblacional, uno lo que hace es el estudio a nivel de la muestra. Pero bueno, como la población de nosotros era pequeñita, ¿verdad? Eran 28 o menos, ¿verdad? Porque no se incluyeron los investigadores. Entonces, podemos obtener el dato a nivel poblacional. Pero por lo general las poblaciones son muy grandes. Entonces, este valor que se conoce como mu, ¿verdad? Para representar los parámetros utilizamos por lo general letras griegas. Entonces esto es mu, el promedio de la edad, que es la variable que estoy midiendo a nivel poblacional. Y aquí es X barra, ¿verdad? Aquí es el promedio de la muestra. Ok, entonces si yo promedio todos los promedios, ¿verdad? El promedio general de todos esos estimadores, al final voy a obtener el promedio poblacional. Después, la otra característica que decía que era consistente es que conforme yo voy aumentando el tamaño de la muestra, puedo estar casi seguro de que el valor estimado está muy cerca del valor poblacional. Entonces, estos valores, ¿verdad? Aquí a 18.8, 18.7, 18.85. Conforme voy aumentando el tamaño de la muestra, el valor promediado va a estar más cerca del valor real, del valor poblacional.
Después puedo medir también la variabilidad de cada uno y escoger el estimador que tenga menor variabilidad de una muestra a otra. Eso era un poquitito como para que quedara más claro las características de lo que son los estimadores que se pueden comportar como variables. Aquí era la diapositiva que teníamos por ahí. No sé si les queda más claro. Sí, profe, gracias. Ok, entonces eso es esta, ¿verdad? Que los estimadores pueden tener diferentes valores de una muestra a otra. Y la distribución de probabilidad de esos estimadores se encuentra definida por el teorema del límite central. El teorema lo que dice es que si una variable se distribuye, esta comita se distribuye normal con media o promedio mu y desviación estándar sigma, entonces la distribución del promedio muestral será también normal con media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n. Esta es la desviación estándar del estimador. Eso independientemente del tamaño de la muestra. Ok, aquí no hay problema porque es una distribución normal, pero ¿qué pasa si la variable no sigue una distribución normal? Entonces, para muestras grandes, si yo voy aumentando el tamaño de la muestra, yo puedo afirmar que la distribución del promedio muestral, del estimador, el que hicimos promedio de los promedios, será aproximadamente normal con media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n. Entonces, el teorema lo que dice es que si yo voy aumentando el tamaño de la muestra, aunque una variable no siga una distribución normal, la distribución del estimador tiende a la normal. Es más o menos lo que está representado aquí en este diagrama, ¿verdad? Entonces, aquí digamos una variable que sea asimétrica positiva. Al final, si yo voy aumentando el tamaño de la muestra, la distribución del estimador tiende a la normal. Para muestras mayores a 30. Profe, una pregunta. Sí. En el ejercicio que usted hizo hace un ratito, yo sigo sin entender cuál es el estimador. El estimador es X barra. Vamos a poner el archivo. El estimador es este. Porque yo este valor no lo conozco. Bueno, este me lo dio un compañero, pero digamos que ese valor yo no lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco una muestra y hago la estimación de esta variable, ¿verdad? De la edad. Entonces, digamos, ignoremos estas otras muestras, ¿verdad? Yo por lo general saco una sola muestra. Entonces, aquí saqué una muestra de tamaño 5. ¿Cuál es el estimador? Este que está aquí. Este es X barra. No tengo aquí como el editor de ecuaciones como para... Así sí lo tengo. A ver, que quería era insertar el X barra. X barra es el estimador. ¿Cómo lo pongo? Profe, entonces el estimador siempre es el promedio. X barra. Ese es el estimador, es el promedio para variables cuantitativas. Ajá. Ok, gracias, profe. Ajá. Para cualitativas sería la proporción. Ok, entonces vamos a volvernos aquí. Okay. Bueno, hay otro concepto ahí que es el error estándar del promedio, que es la desviación estándar de X barra, que ya la vimos aquí, que es esta, ¿verdad? La desviación estándar del promedio o del estimador es sigma entre raíz de n, esa es la desviación estándar, y eso es una medida de confianza, ¿verdad? Eso me dice cuánto varía el estimador de una muestra a otra. Entre mayor sea el error estándar del promedio, mayor es la probabilidad de que los valores que yo estoy estimando, ¿verdad?, se alejen del valor real que no conozco, del parámetro. Y menor es la confianza que se puede tener con respecto a ese estimador. Entonces es una medida similar a la desviación estándar, ¿verdad? Recuerden que la desviación estándar, si la desviación estándar es muy grande, significa que los datos se alejan mucho del promedio. Recuerdan que la desviación lo que mide es qué tan cerca o qué tan lejos están los datos con respecto al promedio. Entonces, en esta definición del error estándar del promedio es cuánto varía el estimador de una muestra a otra. Y entre mayor sea la variación que tenga ese estimador, menor es la confianza de poder utilizarlo, ¿verdad? Porque más se aleja el valor estimado del valor real, valor poblacional. Ok, entonces vamos a realizar estimaciones. Las primeras que vamos a realizar son estimaciones puntuales, es decir, con los datos de la muestra.
que bueno, ya hice un ejemplo ahí de una estimación puntual. Bueno, una no, hice 3, ¿verdad? Porque hice 3 tamaños de muestra. Pues para las cualitativas utilizamos proporciones y para las cuantitativas el promedio. Entonces, bueno, ahí hay unos datos. Dice, se desea estimar la edad de los estudiantes matriculados en la Universidad de Costa Rica en el primer semestre del 2020. La población es de 43,000 estudiantes aproximadamente. Sin embargo, no se pueden obtener los datos a nivel poblacional. Se entrevistó a 19 estudiantes en forma aleatoria y se obtuvieron los siguientes datos. Pues ahí nos dan los datos de las edades. ¿Alguien me ayuda con el cálculo del promedio para hacer la estimación puntual de esos valores? Sí, 20.6, ¿verdad? Redondeado. Entonces, ¿qué es la estimación puntual? Es a partir de un conjunto de valores, en este caso de una variable cuantitativa, poder estimarlos a través del promedio. ¿Verdad? Porque no podemos obtener los datos de las edades de los 43,000 estudiantes. Lo que hacemos es la estimación para estos 19, para esta muestra de tamaño 19. Eso es estimación puntual para una variable cuantitativa, ¿verdad? ¿Cómo sería para una cualitativa? Entonces dice, se desea estimar la proporción de estudiantes universitarios que comen remolacha en el primer semestre del 2020. La población igual, 43,000 estudiantes. No se pueden obtener los datos a nivel poblacional y se entrevistó a 20 estudiantes. Informe aleatorio y se obtuvieron los siguientes datos. ¿Cómo hacemos ahí la estimación puntual para esa variable que es cualitativa? Se toman en cuenta solo los que dijeron que sí, porque como Exacto. es los que Ajá. comen, entonces son 12, si no me equivoco. 12 y esos 12 los dividimos entre ¿qué? Porque es una proporción, ¿verdad? Entre los 20. Entre los 20, ¿cuánto da eso? Da 0,6. Muy bien. Entonces, para hacer la estimación de una variable cualitativa, trabajamos con proporciones. Contamos cuántos son los valores o las personas que cuentan con esa característica que estamos midiendo, ¿verdad? Como hizo el compañero, ¿verdad? Contar los que sí consumen remolacha. Eso es estimación puntual para variables cuantitativas, trabajamos con el promedio, y cualitativas, trabajamos con proporciones. Pero ¿cómo sabemos qué tan cerca o qué tan lejos están esas estimaciones del valor real? O sea, si yo tuviera que entrevistar a los 43,000, no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque son muchos, de diferentes sedes de todo el país, y de ahí cómo hago, ¿verdad? Para obtener esos datos. ¿Cómo sé este 60%, ¿verdad? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de ese valor real que no conozco? Ese valor poblacional, ¿verdad? Porque yo puedo decir, si la edad promedio de los estudiantes universitarios es de 20.6 años. Sí, pero es una muestra de tamaño 19. ¿Será que estará considerando a todos? ¿Verdad? Dice que es aleatoria. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está este valor del valor real que no conozco? Entonces lo que vamos a hacer es hacer una estimación por intervalos. Vamos a, en el librito de fórmulas, utilizar las fórmulas de la página 14. Y lo primero que vamos a hacer para hacer el cálculo es definir la variable que estamos estimando, ¿verdad? La estimación se va a hacer para una variable cuantitativa, promedios, o cualitativa. Además, vamos a fijarnos, ¿verdad? Ahí en las formulitas, si la población es conocida o desconocida. Estas son las fórmulas, la página 14. ¿Verdad? Entonces, si la población es finita o es infinita. Si conozco la variancia de la población o no la conozco, ¿verdad? Aquí hay diferentes fórmulas. Entonces, lo primero es ubicarnos si lo que vamos a estimar es un promedio o una proporción, nivel de medición de la variable. Luego, si la población es finita, ¿verdad? Si conozco el dato de la población, o infinita. Ven que es la misma fórmula, lo único que tiene adicional esta con respecto a esta es esa raíz cuadrada que considera el tamaño de la población. Es lo que se llama factor de corrección por finitud. Si no conozco la variancia de la población, entonces vean que aquí lo que cambia es, en vez de sigma, trabajo con S. Trabajo con la desviación estándar de la muestra. Y para muestras pequeñas, aquí trabajo con otra distribución de probabilidad. En lugar de Z, la distribución normal estándar, trabajo con la distribución t-student.
Ok, entonces me devuelvo aquí. Estos son los pasos, ¿verdad? Que les estaba mencionando. Identificar la variable, la población, la variancia poblacional, ¿verdad? Conocida o desconocida, y el tamaño de la muestra. Ok, vamos a ver este ejemplo. Dice, a partir de la muestra aleatoria de 19, se obtuvo una edad promedio de 20.6 años, que era la estimación que teníamos anteriormente. Para los estudiantes del primer ciclo, para una población de 43,000, es finita, ¿verdad? Tenemos el dato de la población. Y por estudios previos se conoce la desviación estándar, que es de 1.87. Por estudios previos, esta desviación estándar es poblacional. Ese es el dato de la variancia poblacional conocida. Entonces dice, con un 95% de confianza, indique entre qué valores se encuentra el valor poblacional. Ok, entonces en las formulitas, en la página 14, la variable que estamos estimando es cuantitativa, es la edad. Vamos a estimar un promedio. La población es finita, conocemos el dato, son 43,000. Y además conocemos la variancia de la población, ¿verdad? Por estudios previos se sabe cuál es el dato de la variancia poblacional. Entonces ahí aplicamos la formulita. Entonces son el tamaño de la muestra, el promedio, la desviación estándar. El Z de alfa medios, este valor de aquí lo sacamos de la tabla, ¿verdad? De la distribución normal estándar. Entonces vean, ahí lo que nos dan es el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, eso es 95%. La fórmula lo que me dice es Z de alfa medios. Y a mí lo que me dan es la confianza. Entonces, tengo que despejar a partir de este nivel de confianza cuánto es alfa. Entonces, 1 menos alfa es 95, que es la confianza. Alfa sería 0.05. Y necesito alfa medios. Entonces, divido ese alfa a la mitad. Eso me da 0.025. Y ahí busco en las tablas, la tabla de la Z, en la página 63, o con Excel puedo obtener esa probabilidad. Ese valor, perdón, de Z. A partir de la probabilidad del valor de Z. Esto es una probabilidad, entonces buscan adentro de la tabla. El valor, creo que es el que sale en negrita, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Sí, es menos 1,96, profe. Ajá, exacto. Pero como aquí el intervalo, ven que en la fórmula sumo y resto ese valor. Entonces no importa si lo ponen positivo o negativo, ¿verdad? Si lo ponen negativo, entonces menos, más por menos va a dar menos. Y menos por menos va a dar más. Entonces lo pueden poner en negativo o positivo, que al final voy a sumar y restar ese valor. Entonces pueden ponerlo positivo para más fácil. Ok, bueno, aplicando ahí la formulita con la corrección por finitud, ¿verdad? Con esta raíz cuadrada del tamaño de la población, que lo tengo aquí, 43,000. Me da 19.76 y 21.44. Entonces, más que el cálculo, ¿verdad? Que, bueno, ustedes deben de saber cómo hacerlo. Yo puedo afirmar con un 95% de confianza que la edad promedio de todos los estudiantes, de toda la población estudiantil de la UCR, matriculada en el primer ciclo del 2020, está entre 19.76 y 21.44. Entonces ahí ya hay un cierto porcentaje de confianza. Aquí estoy haciendo inferencia estadística, estoy generalizando los datos de una muestra de tamaño 19 hacia toda la población. Okay, entonces ahora sí, dígame los datos para ubicarme un poco aquí. Bueno. Dice que una muestra aleatoria de 19. Bueno, la variable que estábamos midiendo, ¿cuál era? La edad. Es El promedio, cuantitativo. Ajá. que en promedio era 20,6 años. Promedio 20,6, que es el promedio de la muestra, el X barra, ¿verdad? De aquí. Que la población era 43,000. Y que en estudios previos la desviación estándar dio 1,87. Entonces la población 43,000
y la desviación poblacional 1,87 y la confianza al 95. ¿ok? 1 menos alfa. Bueno, voy a insertarles el simbolito mejor. A ver aquí. 1 menos alfa. 0,95. Ok. Bueno, ahí tenemos todos los valores. Y vamos a hacerlo de más fácil con Excel, ¿verdad? Entonces, en fórmulas, insertar función. Ahí vamos a buscar en las funciones estadísticas la que diga intervalo de confianza. Dice intervalo punto confianza punto norm, ¿verdad? De la distribución normal. Porque conocemos la desviación estándar poblacional. Ay, no puse el tamaño de la muestra, ¿verdad? Bueno, ahora lo pongo. Ese fue el que le dicté primero, el 19. 19, sí, se me olvidó. Ahorita lo pongo en la forma. Que me avisan cuando estamos aquí ya todos. En fórmulas, insertar función. Buscamos dentro de las funciones estadísticas la que diga intervalo punto confianza punto norm. Ahí le damos a aceptar. Y vean que el primer valor que me pide es alfa. Nivel de significancia 0.05. ¿Verdad? Lo que me dan es la confianza, pero yo lo que pongo es alfa. En las tablas tienen que buscar alfa medios porque la fórmula es alfa medios. Lo que pasa es que Excel nada más pide alfa, no pide alfa medios. Luego la desviación estándar, que era esta, 1.87. Y el tamaño de la muestra, que era 19, que no lo había puesto por ahí. Entonces ponemos los parámetros de... Profe, ¿cómo fue que hizo para abrir ese cuadrito? Ajá, entonces me devuelvo aquí en fórmulas, insertar función. Dentro de las funciones estadísticas, busco la que diga intervalo punto confianza punto norm. Gracias, profe. Ujú. Mucho gusto. Y ahí entonces alfa sería 0.05, la desviación estándar que teníamos aquí, que es poblacional, y el tamaño de la muestra que dijimos que era 19. Vean que no estoy sumando y restando nada. Vean los tres elementos que estoy considerando en la fórmula. Alfa, que me da el Z, alfa medios en la fórmula. La desviación estándar y el tamaño de la muestra. Tampoco estoy considerando el tamaño de la población por ningún lado. Entonces, esa es como la segunda parte de la fórmula, donde ustedes tienen Z alfa medios por sigma entre raíz de n. Eso es lo único que me da Excel, esa parte de la fórmula. Y a eso tengo que multiplicarlo por el factor de corrección por finitud, que es la raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula entre n mayúscula menos 1, y sumar y restarle el promedio. No sé si están ubicados ahí con las... Profe, no entendí qué es este resultado de la fórmula. Ajá, y ¿sí tiene las formulitas ahí a la mano? Sí. Ajá, en la página 14. Si usted se va donde dice variancia de la población conocida, ¿verdad? Estamos en para estimar mu, población infinita. Ahí dice Z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Voy a darle aquí a aceptar y les pongo las fórmulas para que lo hagan. Esta parte de la fórmula, ahí estoy proyectando las fórmulas. Sí, pero Ajá, esta parte de aquí, Z por sigma entre raíz de n, que es esta que está aquí, ¿verdad? Porque nosotros estamos usando esta, variancia de la población conocida y población finita. Lo que pasa es que esta, meten esta raíz. Esta y esta son las mismas, las fórmulas. Lo único que tiene diferente es esta raíz de aquí. Y ese es el factor de corrección por finitud. Excel lo que me da es esta parte de la fórmula.
Z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Eso es lo que calcula. Entonces, si la población fuera infinita, nada más sumo y resto el promedio y ya tengo los dos valores, entre los cuales varía el promedio poblacional. Pero, como tengo el tamaño de la población, entonces hago esta corrección por finitud. Meto esta raíz aquí dentro de la fórmula. Esa es la diferencia entre las fórmulas de la izquierda y las de la derecha. Lo único que tienen de diferente es esta raíz cuadrada. Profe, ¿cómo es? Entonces, Excel solo da lo de Z de alfa medios por desviación sobre el tamaño muestra. Ajá, exacto. Vean que esos son los tres elementos que consideramos ahí en el cálculo. Consideramos el alfa para el Z de alfa medios, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Esa es la parte del intervalo que nos da. Entonces, si la población fuera infinita, sumo y resto el promedio a este valor y ya tengo el intervalo. Pero como la población es finita, entonces vamos a hacer el cálculo que está ahí, de la raíz cuadrada. Dice que raíz cuadrada de el tamaño de la población, 43.000, menos el tamaño de la muestra. Eso entre, otra vez 43.000, menos 1. Raíz cuadrada de todo eso. Eso me da .9997. Es el factor de corrección por finitud. Entonces aquí lo que hago es el promedio más el intervalo por el factor de corrección por finitud. Y el promedio menos el intervalo por factor de corrección por finitud. Una sumo y en la otra resto. Indicamos siempre la confianza con la cual estamos trabajando, ¿verdad? Un 95% de confianza. Se puede afirmar que el promedio poblacional de la edad de los estudiantes de la U en el primer semestre de 2020 está entre 21.44 y 19.76 años de edad. Okay, entonces aquí teníamos el ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Que era la estimación de la edad promedio de los estudiantes, de los 43.000 a partir de una muestra de tamaño 19, ¿verdad? Con un 95% de confianza. Y averiguamos esos dos valores, 19.76 y 21.44. Son los dos valores entre los cuales se encuentra el promedio poblacional. Eso con un 95% de confianza. Ok, ahí está la formulita en Excel. Ok, este otro es muy similar al que acabamos de hacer, es igual a la edad promedio de los estudiantes, pero nos da la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? Dice, a partir de una muestra aleatoria de tamaño 19 se obtuvo una edad promedio de 20.6 años para estudiantes matriculados en UCR en el primer ciclo 2020 y una desviación estándar de 1.92. Esta desviación estándar corresponde a la de la muestra, ¿verdad? A diferencia de la anterior, que nos daban una desviación estándar a nivel poblacional que habían estimado años atrás, ¿verdad? Y además dice que no se conoce el tamaño de la población. Entonces vamos a hacer la estimación del promedio poblacional con desviación estándar desconocida
No conocemos la desviación estándar de la población, la que conocemos es la de la muestra, según el enunciado, y además suponiendo una población infinita. Si es el mismo nivel de confianza, voy a devolverme aquí Excel, ya lo teníamos. Y, bueno, voy a dejarles esta hoja, voy a hacer otra hoja aquí, no cargue encima la anterior. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con respecto al anterior? No conocemos el tamaño de la población, ¿verdad? O sea, este factor no lo necesito. Promedio es el mismo. La desviación estándar que tengo no es la desviación estándar poblacional, sino la de la muestra. Desviación estándar de la muestra que daba 1,92 era, ¿verdad? Sí le pusieron atención al dato para no devolver. No que era 1,92, sino ahora la verificamos. Ok, entonces. Sí, era 1,92. Ajá, entonces el intervalo de confianza, la fórmula es exactamente la misma, 0.05, porque ese es el alfa, ¿verdad? Nos dicen un 95% de confianza. Luego la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra era el mismo, ¿verdad? 19. Entonces, este es el intervalo de confianza. No tenemos factor de corrección por finitud. Y entonces aquí lo que hacemos sería el promedio más el intervalo y el promedio menos el intervalo. La interpretación, ¿verdad? Lo mismo, con un nivel de confianza 95%, se puede afirmar que el promedio poblacional de la edad de los estudiantes, la UCR, primer ciclo 2020, está entre, ahí cambia un poquitito los decimales, 21.46 y 19.73. Como la población es muy grande, entonces el factor de corrección por finitud no afecta. Y la variabilidad era muy similar a la anterior, ¿verdad? No está variando muchísimo, ¿verdad? La característica para poder modificar tanto los valores del intervalo. Entonces, vean, lo que hice fue, la formulita prácticamente es lo mismo, es el 5% de significancia, que este es el alfa, la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra. Esos tres elementos para hacer el cálculo del intervalo de confianza, ¿verdad? Con la distribución, pero sí. Profe, Sí, dígame. entonces no hay problema si uno usa la desviación estándar de la muestra en lugar de la población, o sea, no va a afectar como mucho. Sí, eso me estoy acordando, que sí afecta por el tamaño de la muestra. Ah, ok, sí es que me generó la duda, porque como se está aplicando igual como si fuera poblacional, entonces. Sí, cierto. Ok. Vamos a las fórmulas. Ustedes tienen ahí en la fórmula de la página 14, dice variancia de la población desconocida. No hay problema, ahí estamos usando la desviación estándar de la muestra, no tenemos factor de corrección por finitud. Lo único que tenemos que cambiar es el valor de la Z, porque la muestra es pequeña. Si la muestra fuera grande, esa es la fórmula, esa que acabamos de usar. No sé si están viendo las fórmulas o las proyecto de la página 14. Profe, ¿qué se entiende por muestra grande? Mayores a 30. Muestras, Ok. muestras grandes son muestras mayores a 30. Voy a proyectarles la fórmula, sí, ahí gracias por el... con eso. Vamos a ver, aquí están las fórmulas. Ok, la variable es la misma, vamos a estimar un promedio. La variancia de la población no la conozco, entonces me ubico aquí en las fórmulas, variancia de la población desconocida. Pero aquí, antes de aplicar la fórmula, tengo que fijarme en el tamaño de la muestra. Si la muestra es mayor a 30, es la fórmula que acabamos de aplicar. Promedio más Z alfa medios por S, en lugar de sigma, dar el cambio de la desviación estándar de la muestra a la población y el tamaño de la muestra. El problema es que aquí el ejercicio, la muestra es pequeña.
Entonces tenemos que utilizar esta otra distribución de probabilidad. Entonces cambiamos la Z por la T de Student, que es otra distribución de probabilidad. Ven, esta es la formulita. Variancia de la población desconocida y n menor que 30. ¿Ya? Entonces, estas son algunas características de la distribución T-Student. Es una distribución muy similar a la distribución normal. Es simétrica con respecto al promedio. Está centrada en 0. Hay una distribución diferente según sean los grados de libertad. Los grados de libertad se definen con el tamaño de la muestra -1. ¿Verdad? La distribución, no sé si ven esta de aquí, hay varios colores. La roja, por ejemplo, es cuando n es igual a 1. Luego viene una como café, que es cuando n es igual a 2. Una como verde oscuro, que es cuando n es igual a 4. Una verde claro, que es cuando n es igual a 20. Pues conforme yo voy aumentando el tamaño de la muestra, la distribución tiende a la normal. ¿Verdad? Es el último punto. La distribución T se aproxima a la normal conforme se aumenta el tamaño de la muestra. Y el punto 4 es un poco más acerca del dibujo, ¿verdad? Es un poco más achatada la T que la normal y las colas son un poco más altas. Entonces, la T de Student está condicionada a lo que es el tamaño de la muestra, a los grados de libertad. Pero igual podemos hacer el ejercicio ahí con Excel. Entonces, examen. Excel. Y aquí entonces voy a borrar esta. Y voy a poner aquí fórmulas, insertar función, funciones estadísticas. Y vamos a buscar la fórmula del intervalo de confianza, pero para la T, no para la normal. Entonces aquí le voy a aceptar. Alfa, lo mismo, 0.05, ¿verdad? Bueno, ahí lo pueden cambiar dependiendo del enunciado. En este caso es el mismo. La desviación estándar de la muestra. Y el tamaño de la muestra que era igual, ¿verdad? 19. Sí. Y ahí le damos a aceptar. Y entonces sumo el promedio a ese factor. Y resto el promedio menos ese factor. Es la aplicación de la formulita. Entonces aquí lo que cambia es 21.52 en la interpretación, 19.67. Voy a proyectar las fórmulas. Pues lo primero es ubicarnos con la variable. Si la variable es quali o quanti, esta es quanti. Entonces vamos a estimar un promedio, ¿verdad? Que aquí dice para estimar mu. Bueno, aquí arriba, pero no me lo quiero subrayar. Bueno, aquí, para estimar mu. Ok, eso es lo primero. Después me ubico si conozco o no conozco el tamaño de la población. Si lo conozco, me ubico con estas fórmulas del lado izquierdo, la población finita. Si no lo conozco, entonces utilizo estas otras, población infinita. Y después voy preguntando para cada uno de los puntos, ¿verdad? El punto 1 dice variancia de la población conocida. Entonces, ¿conozco o no conozco la variancia de la población, verdad? Si la conozco y la población es finita, utilizo esto, Z y el factor de corrección por finitud, que fue la primera que usamos. Si la población es infinita, pero conozco la variancia de la población, entonces trabajo la formulita, ¿verdad? Promedio más o menos el resultado que me da Excel, Z por sigma entre N. Si no conozco la variancia de la población, entonces tengo que ver cuánto es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es mayor a 30, utilizo Z. Y la desviación de la muestra. No conozco la poblacional. Si el tamaño de la muestra es menor que 30, ¿verdad? Ahí si la muestra es pequeña, menor a 30, utilizo T. Ok, muchas gracias. Mucho.
Esas son como las consideraciones que tenemos que tener, ¿verdad? La variable que estoy estimando, la variancia de la población, conocida o desconocida. Si es desconocida, si n es mayor que 30, Z, si es menor que 30, T. Vean que la T está condicionada, aquí dice T de alfa medios con n-1 grados de libertad. Tienen que ubicarse con los grados de libertad si quisieran usar las tablas. Si no, entonces con Excel, como lo hicimos ahora con el ejercicio. Que sería este, ¿verdad? El valor confianza con T. No sé si les salió, si lo pudieron hacer. Para sacar el valor de la tabla de la T-Student, en la página 65, ya vean que el dibujito es una distribución simétrica, centrada en 0, con todas las características que ya dimos. Pero la tabla viene publicada solo el lado positivo. Ustedes se acuerdan que en la Z, en la distribución normal estándar, ustedes tienen en la página 63 todos los valores negativos, ¿verdad? Con las probabilidades que van desde 0 hasta 0.5, que es la mitad de la distribución, cuando Z vale 0. Ese es el lado negativo. El lado positivo, si ustedes pasan la página, ¿verdad? Página 64, empieza cuando Z vale 0, la mitad de la distribución, 0.5, y ahí van aumentando las probabilidades hasta llegar a 1. En la tabla de la T, las probabilidades están arriba y empiezan desde la mitad de la distribución, ¿verdad? Vean que aquí empiezan 0.60, 70, 75, 80, 90, 95, 97.5, 99, 99.5 y 99.9. Esas son las probabilidades. A diferencia de la tabla de la Z, que ustedes las probabilidades las tienen adentro de la tabla, en la T las tienen aquí arribita. Entonces, 95% de confianza sería 97.5 con alfa medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 1 menos alfa es la confianza, ¿cierto? Que era 95. Si yo despejo alfa, alfa me da 0.05. Y alfa medios, 0.025. Pero como no tengo los valores acumulados a 0.25, tengo que hacer 1 menos alfa medios, ¿verdad? 1 menos 0.025. Eso me da 0.975. Entonces ahí el cuidado que hay que tener es nada más que está siempre positiva la T. Aunque la T es positiva y negativa, lo que pasa es que aquí publicaron solo el lado positivo. Como la distribución es simétrica, entonces lo mismo que está de un lado positivo, está del otro lado negativo. Y lo otro sería considerar los grados de libertad, ¿verdad? Entonces son 19 el tamaño de la muestra, grados de libertad es n-1, entonces sería 18 grados de libertad con 97.5 de confianza. Este sería el valor de la T, 2.1009. Para ese ejercicio, ¿verdad? Que estamos haciendo. Profe, ¿y ese sería el valor de alfa o de alfa medio? Ese es el valor de la T. Arriba tenemos 1 menos alfa medios. Si lo quiero hacer, digamos, a mano, calculando, ¿verdad? Cada uno de los valores. Excel nos da la ventaja de que nosotros ponemos alfa y entonces con el tamaño de la muestra que estamos asignando, calcula los grados de libertad asociados a la T y también calcula la T para el nivel de significancia. Pero aquí la tenemos con el nivel de confianza. ¿Verdad? Ok, gracias, profe. Mucho gusto. Los demás, ¿sí entendieron cómo ubicamos el valor de la T? Grados de libertad, nivel de significancia, nivel de confianza, perdón. Sí, profe, gracias. Ok, entonces en el Excel ya teníamos el cálculo del intervalo, ¿verdad? Para el promedio, la desviación estándar poblacional desconocida y n infinita. Ahí trabajamos entonces con el intervalo de confianza con la T-Student y teníamos esos dos valores, 19.67 y 21.53. ¿Verdad? Y aquí estaba la interpretación. Y lo otro es la estimación por intervalos para cuando la variable es cualitativa, ¿verdad? Ahí hay solamente una fórmula de cálculo
que es esta, está al final de la página 14, que es la estimación para las proporciones. Se supone que para proporciones nosotros debemos tener muestras mayores a 30, entonces proporciones no trabajamos la T. La T es solo para muestras menores a 30. Entonces, nada más tener en cuenta que si la población es finita, debemos incluir este factor de corrección por finitud en la formulita, ¿verdad? En el resultado que nos da Excel. Y la variancia en una cualitativa que es P por Q, ¿verdad? P por Q entre N, la variancia del estimador. Profe, Ujú, entonces si es finita, simplemente se le multiplica ese factor de corrección exacto. a lo que nos da Excel. Bueno, a esto, ¿verdad? Sí, a lo que nos da Excel, a esta partecita de aquí. Ujú. Gracias. Y después sumamos y restamos la proporción. Ujú. Entonces, esto dice que es un 90% de confianza para determinar entre qué valores se encuentra la verdadera proporción, ¿verdad? Que no se conoce, porque yo estoy haciendo una muestra de tamaño 20 para estimar la proporción de estudiantes que comen remolacha durante el primer semestre del 2020. Y se obtiene que era el 60%, ¿se acuerdan? Que lo habíamos sacado para la estimación puntual. Entonces aquí en la estimación por intervalos vamos a trabajar 90% de confianza y tenemos una población finita. Entonces, usamos esta fórmula y ahí tenemos los datos. Profe, ahí que era lo que nos daba Excel. Excel nos da el intervalo. Si quieren lo hacemos para el paso a Excel. Les pongo nombre a las hojas para que se ubiquen. Ok, entonces, la variable que estamos estimando es proporción de estudiantes que consumen remolacha. La proporción era, ¿cuánto era? 60. La desviación estándar es P por Q, ¿verdad? O sea, P por 1 menos P. Y la confianza era de 90%. Entonces, trabajamos con el intervalo de confianza. Fórmulas, insertar función. El intervalo de confianza es el de la normal para proporciones. Alfa es 0.10. La desviación estándar es, esta es la variancia. Perdón, la desviación es la raíz cuadrada de la variancia. Entonces esto es la raíz cuadrada de P por Q. ¿Sí? P por Q es la variancia y la desviación es la raíz cuadrada de P por Q para cualitativas. Voy de nuevo, aquí inserto la fórmula, intervalo de la normal. Entonces, alfa es 0.10, desviación estándar es esta, tamaño de la muestra era 20 para esta variable. Y además tenemos que aplicarle el factor de corrección por finitud. Este sería como el intervalo, ¿verdad? Como la segunda parte del intervalo. Y este sería el factor de corrección por finitud. Que es la raíz cuadrada aquella que habíamos calculado aquí. En el ejercicio número 1. Son los mismos datos, era la raíz cuadrada de 43.000. Pero el tamaño de la muestra era 20. Y aquí 43.000 menos 1, ¿verdad? N mayúscula menos N minúscula entre N mayúscula menos 1. Raíz cuadrada de eso. Ok.
Entonces, para el cálculo del intervalo, lo que hacemos es la proporción más este valor, ¿verdad? Y el factor de corrección por finitud, si no solamente sumamos este valor, y la proporción menos esto multiplicado por esto. Del intervalo. Profe, era yo, pero con lo que dijo ella ahora pienso que más pequeño. Probémoslo, a ver quién gana. Ok, aquí tengo 90, ¿verdad? Este es el intervalo. Aquí le puse 10. Vean que yo lo hago con 5. Vean los valores que tenía anteriormente. Los tengo en la interpretación de 78. Aquí aumentó a 81. Y de 48, aquí aumentó, disminuyó a 38. Entonces, si yo quiero más confianza, el intervalo tiene que ser más grande, porque tengo que tener mayor seguridad de que el promedio poblacional está contenido entre estos dos valores. ¿Ok? Profe, pero si uno se está aumentando y el otro se está disminuyendo, no es como, o sea, no sé, no veo la diferencia como concreta. Vean, yo estoy averiguando la proporción de estudiantes que consumen remolacha, ¿verdad? Consume remolacha. Esta no la conozco. Bueno, la puse así en mayúscula. Ese es el valor poblacional, ¿verdad? Que es de los 43,000 estudiantes. Ese valor no lo conozco. Entonces, yo defino un nivel de confianza, que es lo que hemos estado haciendo con los ejercicios anteriores, ¿verdad? Y averiguo dos valores entre los cuales se encuentra el valor poblacional. Entonces, yo estoy haciendo esta afirmación. Yo estoy diciendo que con 90% de confianza yo puedo afirmar, ¿verdad? Que de 90 de cada 100 muestras voy a tener la proporción poblacional incluida entre estos dos valores. O sea, yo puedo afirmar que el 42 y el 78% entre esos dos valores está la verdadera proporción de estudiantes que consumen remolacha. ¿Verdad? Vean que el intervalo en realidad está bastante amplio porque entre 40 y 80 es casi el doble, ¿verdad? De las proporciones. Si yo lo que hago es aumentar la confianza, tengo que ampliar el intervalo, tengo que tener mayor seguridad de que el valor poblacional está contenido entre estos dos valores. No sé si me entienden, si me queda como... ¿Sí se entiende o no? Si ven lo que le pasa al intervalo, ¿verdad? Si yo lo tengo así con 10%, vea que tengo un intervalo más pequeño. El error es más grande. ¿Ya?